Morfofisiología de las plantas forrajeras. Para lograr alcanzar una alta productividad ganadera en los ecosistemas de pastizales, es necesario conocer los componentes de las estratas que lo conforman y los mecanismos de crecimiento y desarrollo de cada especie en un ambiente donde el suelo, el agua, la luz y la temperatura son determinantes. En el manejo de los pastizales hay que conocer el impacto que tiene la intervención con animales y maquinarias para poder definir cómo, cuándo y con qué intensidad y frecuencia se deben utilizar las praderas y pasturas. Para ello es necesario tener conocimientos básicos y aplicados de morfología y fisiología de las plantas constituyentes de estos ecosistemas. La utilización y naturaleza de los pastizales implican el uso repetido, donde es necesario remover el forraje lo máximo permitido a intervalos breves con el propósito de obtener la máxima cosecha de materia seca de óptima calidad por el mayor tiempo posible, es decir, persistencia. La frecuencia e intensidad de utilización determinará la velocidad de recuperación del pastizal y con ello el periodo de rezago y la persistencia. Veamos la capacidad de rebrote de las plantas. Para que un pastizal logre un rápido y abundante rebrote de sus plantas, éstas deben contener una gran cantidad de yemas o tejido meristemático que corresponda a los puntos de crecimiento responsables de la generación del nuevo tejido vegetal. Cuando los meristemas son removidos, el rebrote de las plantas dependerá de la generación y activación de los nuevos puntos de crecimiento. Bajo esta condición, el proceso de rebrote se retrasa y con ello el periodo de recuperación será mayor, lo que aumenta el tiempo de rezago. El aumento del tiempo de recuperación producto de la extracción de los puntos de crecimiento genera una reducción de la persistencia de las especies componentes del pastizal, en especial aquellas que son de mayor valor pastoral. Este proceso involucra la degradación de las praderas y pasturas, cambiando su condición de mayor a menor condición. Las plantas tienen crecimiento abierto debido a la totipotencialidad de las células y es por esta razón que restauran en forma continua sus estructuras. El crecimiento está concentrado en las regiones embrionarias, llamadas meristemas, los que pueden ser permanentes o temporales. Los meristemas permanentes son apicales, donde encontramos hojas y raíces. Los temporales son los intercalares, esto es, hojas, láminas y vaina. De ambos meristemas se producen en forma periódica nuevos órganos y tejidos. En las especies forrajeras son importantes los meristemas apicales, responsables del crecimiento en longitud. Los meristemas intercalares están relacionados con el crecimiento rápido, pero limitado, dado que cuando alcanzan madurez pierden dicha capacidad. Veamos la morfología de una gramínea. Las gramíneas al estado vegetativo presentan una roseta formada por hojas arregladas dísticamente en dirección opuesta, como se observa en la fotografía, en un tallo. El tallo está constituido por nudos que se ubican distantes unos de otros. En su área, en su parte aérea, que es el vástago, las plantas poseen un conjunto ramificado de macollos y cada uno de ellos está formado por un nudo que lleva una hoja con una yema en su base y en la parte subterránea una corona de raíz. En un comienzo, las hojas son un grupo de células que rodean el ápice del tallo, las cuales se alargan formando un tubo oculto en la vaina de las hojas ya existentes. Solo cuando aparece al exterior y su punta sobrepasa la vaina procedente, toma el nombre de hoja. Mientras la hoja no ha aparecido, solo crece la lámina y cuando se forma la lígula en la zona del meristema intercalar, la lámina detiene su crecimiento y se inicia el crecimiento de la vaina hasta cuando la lígula se expone a la luz. Cuando la lígula emerge, la hoja cesa de crecer y la lámina se inclina lateralmente, periodo en que se denomina hoja adulta. En condiciones normales, el esbozo de una nueva hoja aparece cada 10 días según la especie y condición ambiental. La hoja se demora 10 días más en llegar a madurez para luego iniciar el proceso de senescencia desde el ápice de la lámina.
Una hoja cumple su ciclo en 10 a 30 días desde su aparición hasta su senescencia. Un vástago de una gramínea puede tener en un momento una a tres hojas adultas, una a dos hojas en crecimiento y una a tres hojas en vías de senescencia. En Lolium perenne, que es la vallica perenne, las hojas son de vida corta y en un macollo vegetativo la emergencia de la cuarta hoja coincide con la muerte de la primera. Por ello, cada macollo mantiene tres hojas verdes durante su desarrollo. La perennidad ahora de una gramínea depende de la sucesiva iniciación de macollos desde las yemas axilares. Bajo condiciones de clima templado, un macollo individual no excede de 2 años. Cada macollo puede morir e iniciarse cada año, pero la planta se mantiene en producción. Y en las gramíneas, además, hay especies que persisten a través de rizomas o estolones. Los rizomas son tallos subterráneos con varias yemas que crecen de forma horizontal emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nudos. Esta estructura cumple la función de órgano de reserva de nutrientes y los estolones son tallos rastreros que nacen de la base de los tallos principales. Se pueden desarrollar sobre la superficie del suelo, que se denominan estolones epígeos, o debajo del mismo, que se denominan estolones subterráneos. El cambio de estado vegetativo reproductivo de un macollo genera la elongación del tallo con el consecuente desarrollo de los entrenudos. En este estado aparece la inflorescencia y finaliza la producción de hojas. El nuevo crecimiento se inicia con el desarrollo de yemas en la base de los nuevos macollos. Los elementos que promueven la generación de nuevos macollos son la adecuada disponibilidad de agua y nitrógeno. La velocidad de iniciación de nuevos macollos se reduce con el incremento de las temperaturas sobre el óptimo crecimiento y con el aumento del fotoperíodo. Veamos la morfología de una leguminosa. En este caso, el ejemplo es una trébol blanco Trifolium repens. Las yemas responsables del nuevo crecimiento están concentradas en una corona que se ubica en la base de los tallos. En alfalfa, la corona es superficial y constituye el único elemento involucrado en el rebrote de las plantas. El trébol blanco posee estolones de cuyos nudos se desarrollan yemas axilares que dan origen a raíces y nuevas hojas, lo que permite a esta especie tener una mayor tolerancia al pisoteo. Esta característica morfológica constituye la vía vegetativa que mantiene a las plantas en condiciones productivas por muchos años. Veamos la parte energética de la planta, que son los carbohidratos de reserva. Los hidratos de carbono de reserva son compuestos que se hidrolizan con facilidad en las plantas. Estos se almacenan y se utilizan para la mantención y formación de órganos aéreos y subterráneos. Su nivel es determinante en plantas que son sometidas a defoliaciones periódicas mediante pastoreo o corte y se localizan en raíces, base de los tallos, estolones y rizomas. Los hidratos de carbono de reserva actúan como sustratos respiratorios y proporcionan la energía y los materiales estructurales básicos para el crecimiento de nuevos tallos y hojas. La velocidad de rebrote de una planta dependerá en gran medida de la reserva de estos carbohidratos. El área fotosintéticamente activo, esto es, hojas y tallos con clorofila, unida a la energía lumínica y el agua, dan origen a los azúcares solubles, principalmente la sacarosa. Y la sacarosa se trasloca al resto de las plantas como base energética de crecimiento. Cuando los hidratos de carbono de reserva es superior a las necesidades propias de respiración, crecimiento y desarrollo de las plantas, estas superávit es almacenado en macromoléculas, como es el almidón, que es utilizado más tarde, previa hidrólisis, en el crecimiento posterior a la defoliación, el rebrote. Rebrote post-defoliación. La tasa de crecimiento expresa el aumento de peso seco por unidad de tiempo y por unidad de superficie, que en términos numéricos se expresa en kilos de materia seca por hectárea por día. Esta tasa es producto de dos funciones. Primero, del índice de área foliar y segundo, de la eficiencia fotosintética representada por la tasa de asimilación neta.
La tasa de asimilación neta está relacionada con la cantidad de luz interceptada por el follaje del pastizal, distribución de la luz en los diferentes estratos vegetales y con la eficiencia fotosintética del tejido vegetal. El índice de área foliar es la relación entre la superficie de las hojas medida en un solo lado y la superficie del suelo que ocupa. Este índice de área foliar óptimo es aquel que intercepta el 95% de la luz incidente y se relaciona con la máxima tasa de crecimiento en primavera, siendo propio de cada especie y diferente en cada estación del año. Cuando se sobrepasa el índice de área foliar óptimo, las hojas basales se sombrean y no aportan a la producción, convirtiéndose en consumidores de energía, pues tienden a respirar y no a producir. Este tipo de hojas en las plantas rápidamente inicia el proceso de senescencia y muerte. La cantidad de hojas necesarias para interceptar el 95% de la luz que incide sobre las plantas depende en cada especie de la distribución espacial del follaje y de la disposición de las hojas respecto a la luz incidente, ángulo o inclinación de la luz. Las leguminosas disponen sus hojas horizontalmente, por ello interceptan más luz teniendo menos índice de área que las foliar que las gramíneas. Y las gramíneas poseen una disposición vertical de sus hojas, razón por la cual requieren más área foliar para lograr interceptar el mismo porcentaje de luz que las leguminosas. La eficiencia con que las plantas convierten la energía solar depende de la actividad fotosintética de las hojas, que decrece con la edad y las bajas temperaturas. La cantidad de luz recibida por un pastizal no se puede controlar, pero sí es posible alcanzar un buen aprovechamiento manejando la densidad de follaje y y la calidad foliar expuesta a la luz mediante el control de la frecuencia e intensidad de defoliación. Fenología. La fenología es el estudio del tiempo de recurrencia de eventos biológicos, sus causas y su regulación respecto de fuerzas bióticas y las intercepciones entre fases dentro de una especie o entre especies. La fenología es la ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de los seres vivos. La fitofenología es la parte de la fenología que estudia cómo afectan las variables meteorológicas a las manifestaciones temporales, periódicas o estacionales de las plantas. El crecimiento estacional de las comunidades vegetales es más acentuado en climas con fuertes variaciones temporales, lo que pone de relieve el efecto regulador del clima sobre la fenodinámica de las especies vegetales. El sincronismo entre el clima y el desarrollo de las especies es evidente en los pastizales mediterráneos, donde la determinación de una estación seca y húmeda inducen a una marcada estacionalidad en el crecimiento de las plantas anuales. El sincronismo entre el clima y el desarrollo de las especies está relacionado con las precipitaciones, la temperatura media, la temperatura nocturna y el fotoperíodo, entre otros factores. La fenología de los pastizales mediterráneos está regulada por la disponibilidad de agua que determina el ciclo de crecimiento de las plantas. La temperatura regula la velocidad de desarrollo durante la fase de crecimiento y una combinación de humedad y temperatura tienen efecto en el fin del ciclo de la planta. En años secos, el déficit hídrico determina la velocidad de maduración de las plantas y en años lluviosos es la temperatura que induce la senescencia fisiológica que determina la velocidad de este proceso. Senescencia. La senescencia es un fenómeno ligado a la fenología que reviste gran importancia en la regulación de la productividad de una cubierta vegetal. Un pastizal puede acumular mayor cantidad de materia seca en la medida en que la senescencia sea más tardía. El patrón de senescencia es similar en casi todas las especies vegetales. La senescencia se inicia cuando se comienza a reducir la superficie fotosintetizante. Este proceso es importante luego de transcurrida la floración, momento en el cual todo el esfuerzo fotosintético de las plantas está orientado hacia la producción de las semillas o hacia la renovación de las estructuras foliares.
Un factor determinante en la producción de materia seca de los pastizales es la velocidad de senescencia de la biomasa fotosintetizante. El origen de la senescencia puede ser variado, pero el más importante son las causas fisiológicas naturales y el déficit hídrico. Además, un factor que influye en la velocidad de senescencia es el nitrógeno. La aplicación de este nutriente aumenta la acumulación de materia seca, pero acelera el proceso de senescencia de las plantas.